Sí, viene acá. Gracias. Continuando con el desarrollo del Seminario Internacional Funciones Constitucionales del Consejo Nacional de la Magistratura y su importancia para el sistema de justicia, presentamos ahora el tema La independencia del juez y el Consejo Nacional de la Magistratura, a cargo del doctor Jacques Nunes. La moderación de esta conferencia está a cargo del señor doctor Jorge Rucova Rucova, director general del Consejo Nacional de la Magistratura. Señor. Buenos días. Es para nosotros un honor contar con la presencia del doctor Jacques Nunes. El doctor Nunes es magistrado, jubilado, perito senior del Ministerio de Justicia, licenciado en Derecho con diploma del Instituto de Ciencias Políticas, fiscal del año 72 al 77, juez de instrucción entre el 78 y el 85, consejero del Tribunal de Apelación entre el 85 y el 90, presidente de tribunales del 90 al año 2002, primer presidente de tribunales de apelación del 2002 hasta el 2010, consejero al Tribunal de Casación del 2010 al 2013, docente de la Facultad de Derecho de Toulouse, Oran, Algeria, Le Havre, Toulouse, desde el año 2010, conferencista en Derecho Procesal en el Congreso de Asunción, Paraguay, en el 2006, en Lima, Perú, 2010, en Brasilia, en el año 2011, y actualmente en Francia es presidente de consejos de acceso a derechos en cárceles, presidente de consejos de acceso a derecho para los alumnos o los menores y presidente de consejos de acceso a derecho para la justicia y para los ciudadanos en las casas de justicia y derecho. Le dejo con la presentación del doctor Jacques Nunes. Señor presidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema, señor presidente del Consejo de la Magistratura, señores consejeros del Consejo de la Magistratura, decanos y docentes de facultades y colegas magistrados. Quisiera primero decir que me siento muy humilde después de esta celebración de vuestros ancianos y de la magnífica ceremonia de condecoración. En materia de justicia, la experiencia, la memoria, los ejemplos son muy importantes. Me siento también particularmente honrado, sino también impresionado de estar aquí en Lima, en una audiencia muy particularmente selecto para participar en este seminario internacional, realmente internacional, respecto a las nacionalidades y a las capacitaciones profesionales y universitarias de los conferencistas. Agradezco particularmente al doctor Guido Aguilar Grados, vicepresidente del Consejo Nacional de la Magistratura de Perú y sobre todo presidente del comité organizador de este seminario, de su invitación. Hablaré aquí de la experiencia francesa, pero empezando, quisiera recordar que cada país tiene su propia historia, su sociología, su economía, y que los sistemas jurídicos no pueden ser ni impuestos ni aplastados contra un otro país, pues muchas veces el trasplante no funcionará. Pero, sin embargo, en nuestras sociedades democráticas, basadas sobre todo sobre el Estado de Derecho, como ciertamente Perú, nuestras reflexiones son comunes y nuestros intercambios frecuentes para, en definitiva, cooperar
y progresar. Así, el mundo de la justicia y de los juristas es planetario, pues el papel de la justicia es, o debe de ser, en todas partes, eminente, como lo proclama el Consejo de la Magistratura de Perú en su portal de acceso. La democracia no se sustente solo en la libertad. Su basamento principal se halla en la justicia. Si ésta no rige en forma plena, el pueblo queda desamparado en sus derechos. Hablaré de la independencia del juez y del Consejo de la Magistratura en Francia. Señoras y señores, el 29 de agosto de 1533, el Inca Atahualpa fue ejecutado a Cajamarca tras haber sido condenado por un tribunal militar especialmente constituido. El 25 de diciembre de 1989, Nicolae Ceausescu, presidente de Rumanía, fue ejecutado en su país tras haber sido condenado por un tribunal militar especialmente constituido. Sin defensor, acusados de crímenes que inicialmente no eran reprimidos, con un tribunal especialmente creado para pronunciar una condena ya prevista, Atahualpa y Ceausescu, con 4 siglos de diferencia, son ambos víctimas de la ausencia de independencia de la justicia, al no haber beneficiado de un debido proceso. Pues a nosotros juristas la historia nos enseña mucho. Desde la Edad Media, el Reino de Francia se ha construido gracias a la organización y a la centralización de la justicia del rey, único detentor del poder que decidía, hacía la ley y la juzgaba. Uno de estos actos fundadores de la Revolución de 1789 fue poner fin a esta confusión de los poderes, organizando su separación y proclamando en la Declaración de los Derechos Humanos de 1789 que la sociedad que no asegure la garantía de los derechos ni no determine la separación de poderes tiene en absoluto constitución. Así se empezó a aplicar el principio de la separación de poderes, definido en 1748 por Montesquieu, un magistrado francés que escribió: no hay en absoluto libertad si el poder de juzgar no se encuentra separado del poder legislativo y del poder ejecutivo. Este principio de la separación de poderes fue puesto concretamente en marcha por los Estados Unidos tras la Declaración de Independencia de 1776 y adoptado después por el conjunto de los nuevos estados de América Latina tras su independencia, con la distinción en particular de un poder judicial separado del ejecutivo y del legislativo. En concreto, ahora convenimos que se trata de uno de los criterios esenciales de la independencia y de la justicia, justicia entendida en el sentido de las instituciones, de los magistrados o de las autoridades que fallan decisiones jurisdiccionales. El poder político, en sus ramas ejecutiva y legislativa, solo debe poder intervenir mediante la determinación de normas jurídicas cuyo respecto el juez deberá cuidar. La evolución caótica de los regímenes políticos durante el siglo pasado ha demostrado que esta separación no era evidente. El poder ejecutivo, que no abandona fácilmente sus poderes, puede ser concentrado en un único detentor, o bien por hipertrofia presidencial, o bien por confiscación tras un golpe de Estado militar o de instauración de un partido único. Sin embargo, tras haber conocido el error de las dictaduras durante la Segunda Guerra Mundial,
los regímenes democráticos, a menudo occidentales, han deseado poner en marcha una organización política más apaciguada, fundada en un Estado de Derecho. Este sistema institucional en el que el poder público debe respetar el derecho, pero también la jerarquía de las normas, la separación de poderes y el respeto de los derechos humanos. Así, el Estado debe respetar las normas de los derechos superiores, como la Constitución y los tratados internacionales, y hacer lo posible para que él mismo, así como los otros sujetos de derechos, sean iguales ante la ley y la justicia, que debe para ello ser independiente. En definitiva, separación de poderes, respeto del Estado de Derecho e independencia de la justicia son elementos constitutivos de un régimen político democrático. La evolución actual de nuestra sociedad demuestra la adhesión de los ciudadanos a dicha evolución, pues en el momento en el que se instala una duda sobre la eficacia de una política, se asiste a la judicialización de la sociedad y la justicia se ve cada vez más necesitada de decir el derecho o incluso crearlo. Se identifica como la guardiana del pacto social, pues contribuye al mantenimiento de la cohesión social. Es el lugar organizado para expresarse y apaciguar las pasiones, y es la última guardiana de los principios y de los derechos que el pueblo se ha constituido. Esta separación de poderes, que implica un equilibrio constitucional con colaboración entre las instituciones públicas, conlleva e incluso impone la independencia de la justicia. Esta necesaria independencia se proclama además mediante las convenciones internacionales más solemnes, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por las Naciones Unidas en 1948, la Convención Europea de Salvaguardia de los Derechos Humanos de 1950, la Convención Americana relativa a los Derechos Humanos de 1969, la Carta Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos de 1981, todas situadas en particular bajo la protección de las jurisdicciones internacionales, como para usted la Corte de San José para América Latina, pero también bajo la protección de cualquier juez nacional que puede decidir su aplicación directa gracias al control de convencionalidad. Así pues, gracias a esos instrumentos internacionales y a su aplicación concreta se desarrolla la noción de debido proceso, garantía de una justicia independiente para asegurar la protección de los derechos humanos. Pero tras estas constataciones generales, les propongo identificar a los titulares, mejor dicho, a los beneficiarios de esta independencia, que son los jueces, y después, a partir del ejemplo francés del Consejo de la Magistratura, el examinar lo que puede aportar este tipo de institución. La independencia del juez es solamente la consecuencia directa de la necesaria independencia de la justicia, pues la justicia no puede ser independiente si los que la fallan no lo son. Los tratados internacionales ya evocados definen esta independencia como el derecho que tiene toda persona a que su causa sea oída equitativa y públicamente por un tribunal competente, independiente e imparcial y creado por la ley. Esta independencia que se da al juez no es en su propio interés,
sino únicamente para proteger los derechos de los ciudadanos que se dirigen a él. Es a menudo definido por la Constitución de cada Estado, norma superior que define el pacto social concluido entre los ciudadanos. Esta independencia del juez no es un fin en sí, sino un medio de crear una justicia imparcial que asegura la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Esta exigencia acaba de ser firmemente recordada por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos de San José por un fallo del 23 de agosto de 2013, Quintana Coello y 26 otros contra Ecuador, en relación con la revocación de los 27 miembros de la Corte Suprema de Ecuador. La Corte recuerda que la separación de poderes está en estrecha relación no solamente con la consolidación de la democracia, también con la preservación de los derechos humanos. Y la Corte precisa que los jueces, a diferencia de los otros funcionarios públicos, deben beneficiar de garantías específicas a causa de la independencia necesaria del Poder Judicial, entre las cuales podemos citar un procedimiento adecuado de nombramiento, de inamovilidad y la garantía contra cualquier presión externa. Les propongo que examinemos la garantía que puede ser dada al juez, pero también su contrapartida, es decir, lo que se exige al juez. Primero son las garantías estatutarias. Es verdad que el juez es un agente público y beneficia por su estatuto de la mayoría de los derechos y obligaciones de los otros miembros de la función pública. Pero una garantía esencial descansa en las modalidades de su ingreso. Sabemos que estas modalidades pueden ser muy diversas, tal y como la elección directa por los ciudadanos, o bien por la designación directa por el Poder Ejecutivo, es el caso de Gran Bretaña, o por designación por el Poder Ejecutivo tras aprobación del Legislativo, es el caso de los jueces federales de los Estados Unidos, o también por selección mediante una oposición pública abierta bajo condiciones de diploma, es el caso de Francia. La exigencia es que dichos criterios de selección sean objetivos y controlables para que se adecuen a los principios fundamentales definidos en 1985 por las Naciones Unidas. Las personas seleccionadas para cumplir las funciones de magistrado deben ser íntegras y competentes y justificar una formación y una cualificación jurídica suficiente. Cualquier método de selección de los magistrados debe prever garantías contra los nombramientos abusivos. Tras su contratación y su integración, el juez va a beneficiar de la inamovibilidad, que es la garantía más específica de su estatuto. Así, es imposible poner fin a sus funciones ante el término fijado por la ley, salvo condena disciplinaria. O es imposible desplazarle, incluso en caso de avance en la carrera, sin su acuerdo previo. Esta garantía es la fundamental, hasta el punto que a menudo está escrito en la Constitución, caso de la Francia. Pero conviene recordar que no se ha previsto por comodidad del juez, sino solamente para que el ciudadano que se dirija a él lo haga con confianza. Hay también garantías funcionales. La mayor parte de los sistemas no permite al juez profesional ejercer otra actividad remunerada, excepto a menudo de la enseñanza, y por ello
es necesario preguntarnos sobre su carrera profesional y su remuneración. Algunos países no prevén la evolución de la carrera para el juez, que va entonces a conservar toda su vida el mismo puesto, salvo que éste participa a una nueva oposición de contratación. Añadida a la inamovilidad, es la garantía máxima dada al juez, pero no es seguro que sea la situación la más motivante para el juez. A menudo, sin embargo, se propone al juez profesional una carrera que le permite ejercer responsabilidades cada vez más importantes en puestos geográficamente diferentes. Se planteó, pues, entonces las cuestiones de definir los criterios objetivos y controlables que le permitan progresar, lo que puede resultar de la antigüedad o de las nociones de evaluación dadas por sus superiores jerárquicos o por un organismo más independiente. Lo que recuerdan los principios de las Naciones Unidas que dicen la promoción de los jueces cuando exista tal sistema debe ser fundada en factores objetivos, en particular su competencia, su integridad y su experiencia. Hay también, y me parece una cosa más importante, las garantías jurisdiccionales. En el ejercicio de sus funciones, el juez no es el empleado de nadie. Ejerce una función del Estado y solamente es responsable ante la ley y va así a beneficiar de una doble protección relativa a su decisión y a su responsabilidad. Su decisión es un acto jurisdiccional. Este acto, revestido de la autoridad del Estado, pronunciado solemnemente tras un procedimiento que respete las exigencias del debido proceso, solamente puede ser contestado en el marco y mediante las vías de recurso previstas por la ley. Primero la apelación y luego el recurso en casación. Así, la contestación solo puede concernir la decisión que haya sido fallada y no la persona del juez, salvo que se demuestre, mediante procedimiento disciplinario regular, que dicha decisión es gravemente irregular y que por ello es solamente la apariencia de un acto jurisdiccional regular. La otra garantía es en lo que concierne a la responsabilidad personal del juez. Todos los sistemas jurídicos distinguen y separan el principio de la responsabilidad del Estado por un mal funcionamiento de la justicia con el de la responsabilidad penal del juez. Para facilitar la indemnización, la responsabilidad del Estado se ve a menudo comprometida por falta grave o por una serie de faltas menos graves de la justicia. Pero se trata de faltas de servicio público. Es verdad que el juez siempre es responsable personalmente por las faltas penales cometidas, pero su responsabilidad civil personal no debería poder ser directamente pedida, pues se trata así de proteger la actividad jurisdiccional del magistrado y conseguir que sea libre y sin límites. Por ello, es el Estado el que será declarado responsable, lo que es una garantía para la víctima que podrá ser automáticamente indemnizada, aunque luego el Estado puede recuperar esta indemnización sobre el juez mediante una acción recursoria si su falta personal ha sido demostrada. Pero si el juez tiene garantía, tiene también obligaciones. Las obligaciones del juez son solamente la contrapartida de sus derechos en un tipo de contrato sinalagmático, no sé si existe también el término en Perú, contrato con obligaciones recíprocas,
entre el juez y la sociedad que protege su independencia. La primera de la obligación es la competencia profesional. Si una decisión judicial es a menudo una obra colectiva, puesto que hay intervención de la acusación en lo penal y en todos los casos de los abogados, se espera evidentemente del juez que sea un buen jurista, es decir, que no está solamente bien formado en el derecho, sino que también que continúa dicha formación sin cese. A veces, incluso dicha formación continua es obligatoria. A esta cualidad de jurista se debe añadir cualidades humanas que se espera de un magistrado: la serenidad en el trabajo, el respeto de la persona e incluso la atención aportada a sus colaboradores y a sus interlocutores. Pero esta exigencia de calidad no es propia del juez y es exigible a cualquier agente público. La segunda exigencia es la imparcialidad. Se trata de una de las exigencias más importantes, pues ella caracteriza la gestión intelectual del juez en relación con el justiciable para que él es una garantía mayor. La imparcialidad constituye un deber esencial para el magistrado, pues es uno de los pilares del proceso justo, del debido proceso, así como del principio republicano de igualdad del ciudadano ante la ley. Inherente al acto de juzgar, la imparcialidad impone tratar cada procedimiento sin a priori y con total neutralidad y separándose de sus convicciones personales, religiosas o filosóficas. Un magistrado ha podido escribir: la imparcialidad es el alma del juez, es su coraje, es su conciencia. Además, para facilitar dicha toma en consideración, a la vez por parte del juez, pero también del justiciable, la ley ha previsto un mecanismo simple con los procedimientos de abstención y de recusación que permite al juez el rehusar el tratar un caso, es la abstención, o a una parte el discutir su participación en el proceso, es la recusación. Otra obligación que trataremos después es el respecto de las reglas deontológicas. Se exige aquí al juez, como en Francia, por ejemplo, el respeto concreto, efectivo, cotidiano, de su juramento efectuado ante sus colegas la primera vez que entra en función. El juez promete: juro cumplir bien y fielmente mis obligaciones, guardar religiosamente el secreto de las deliberaciones y conducirme en todo como un digno y leal magistrado. Independencia de la justicia, independencia del juez. Ahora llegamos naturalmente al Consejo Superior de la Magistratura y el ejemplo francés. De hecho, como en derecho, los consejos de la magistratura son interfaces entre el poder judicial y los otros poderes y cumplen en su totalidad o parcialmente las mismas funciones: controlar el nombramiento inicial y la evaluación de la carrera del magistrado, establecer reglas de deontología y hacerlas aplicar, o bien por la formación del magistrado, o bien por sanciones disciplinarias. Estos consejos son organismos constitucionales de creación relativamente reciente y que existen en la mayor parte de los países europeos o de la América del Sur: Argentina, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Paraguay y, por supuesto, Perú, y también en África. En Francia, el Consejo Superior de la Magistratura actual
es el continuador de un primer Consejo de la Magistratura creado en 1946. Ahora, el Consejo es una institución prevista en la Constitución en vigor desde 1959 respecto a la autoridad judicial, que precisa que el presidente de la República sea el garante de la independencia de la autoridad judicial, se ve asistido por el Consejo Superior de la Magistratura. Responde así a las recomendaciones del Consejo de Europa, que preconiza la existencia de un Consejo de la Magistratura destinado a garantizar la independencia de la magistratura, teniendo una influencia decisiva en el nombramiento y la evolución de los jueces y de las medidas disciplinarias contra ellos. Antes de la creación de un consejo, el Ejecutivo francés, en particular el ministro de Justicia, era el responsable del nombramiento de los jueces y de sus carreras, pero las acciones disciplinarias eran de la competencia del Tribunal de Casación. Desde 1946, luego 1959, el Consejo ha debido organizarse con el papel y los poderes del ministro de la Justicia, representante real del Ejecutivo, y a cargo de la gestión de 78.000 agentes, personas, de las cuales solamente son 8.000 magistrados. Las relaciones han sido caóticas, algunas veces conflictivas, según la personalidad del presidente de la República y de su ministro hacia esta institución encargada, por tanto, de controlar y de limitar la influencia del Ejecutivo. Actualmente estas relaciones parecen constructivas y apaciguadas en interés de los magistrados y por ello de la justicia. La composición de este Consejo ha sido modificada recientemente en 2010 y tiene en cuenta la particularidad francesa de que los jueces y los fiscales forman parte del mismo cuerpo de magistrados, pero ejercen funciones diferentes, de tal manera que hay dos formaciones del Consejo, uno para los jueces y uno para los fiscales, que funcionan separadamente, pero pueden reunirse excepcionalmente en la asamblea plenaria. Cada formación comprende 15 miembros, de los cuales 7 son magistrados y 8 no magistrados, todos ellos elegidos para 4 años. Cada formación está presidida por el primer presidente del Tribunal de Casación para los jueces y por el fiscal general para los fiscales. Y tiene 6 otros magistrados diferentes por formación, todos elegidos. Los miembros que no son magistrados, 2 son nombrados por el presidente de la República, 2 por el presidente de la Asamblea Nacional, 2 por el presidente del Senado, 1 es elegido por los abogados y 1 por el Consejo de Estado. La composición del Consejo, en el que los magistrados no son mayoritarios, ha sido objeto de importantes discusiones a partir de la desconfianza, o bien porque no son profesionales, o bien por peligro de corporativismo. Pero ha seguido las recomendaciones del Consejo de Europa, que preconiza, cito, una composición mixta, jueces y no jueces, que presenta la ventaja, por una parte, de evitar el corporativismo y por otra parte, el reflejar las diferentes corrientes de opinión de la sociedad y aparecer así como una fuente suplementaria de legitimación del Poder Judicial. En Francia, el Consejo interviene en la evolución de la carrera de los magistrados, así como con carácter de formación disciplinario. Hablando rápidamente de la carrera de magistrado, recuerdo que no hay ninguna intervención del Consejo sobre la contratación del magistrado, que se efectúa
o bien mediante una oposición pública, organizado por la Escuela de la Magistratura, o bien para integración directa bajo el control de una comisión elegida por los magistrados. Tras una escolaridad obligatoria en la Escuela de la Magistratura de 31 meses, los alumnos magistrados son clasificados y eligen su primera función profesional en orden a dicha clasificación, de manera que el Consejo Superior no interviene en esta etapa. Desde su primer nombramiento hasta su jubilación a los 65 años, el magistrado va a recorrer casi 40 años de carrera, durante la cual intervendrá el Consejo. Muchas gracias. Disculpe. Es necesario precisar que el magistrado juez o fiscal se encuentra situado desde un punto de vista estatutario en 3 grados jerárquicos, cada uno de ellos correspondiente a responsabilidad funcional o jurisdiccional cada vez más importante. Para su gestión, el magistrado es objeto cada 2 años de una anotación-evaluación efectuada por sus superiores jerárquicos tras discusión con el magistrado y opinión de los que trabajan con él. Esta anotación-evaluación se clasifica en el expediente administrativo del magistrado y conlleva la opinión de su jefe sobre su capacidad y su potencialidad. Se trata de un elemento capital para el Consejo de la Magistratura. En relación con los magistrados jueces, los poderes del Consejo son muy importantes, puesto que elige propuesta de una única persona, y no la terna, propuesta de una única persona, a los más altos magistrados, los del Tribunal de Casación, los primer presidentes de los tribunales de apelación y los presidentes de tribunales. Pero el Consejo controla igualmente las propuestas de nombramiento, promoción o traslado geográfico presentados por el ministro de Justicia, para las cuales es necesaria su opinión conforme. Así, en 2014, para un cuerpo de 5.800 magistrados jueces, el Consejo ha propuesto 38 nombramientos y dada 1.767 opiniones, de las cuales 13 fueron no conformes. En relación con los magistrados de la Fiscalía, los poderes del Consejo son menos importantes, puesto que la formación solo da una opinión simple sobre las propuestas presentadas por el Ministerio. Hubo 719 opiniones en 2014. Algunas reflexiones sobre este papel del Consejo. Para el buen funcionamiento de esta materia, el requerimiento previo mayor es la anotación-evaluación del magistrado, cumplida exclusivamente por sus superiores jerárquicos y no por el ministro. Su superior es el jefe de la Corte. Se necesita observar que el Consejo francés nunca interviene en el proceso de notación-evaluación, pero cuando le parece necesario, en caso de nombramiento o en caso disciplinario, el Consejo, a través del ponente designado, consulta el expediente completo del magistrado conservado en el Ministerio de la Justicia. Es por este motivo que, sin parar, el Consejo recuerda a las autoridades la necesidad de proceder a la anotación-evaluación en los plazos previstos y de hacerla la más completa posible. La anotación debe ser exhaustiva, leal, contradictoria y franca, es decir, permitir al lector el tener una excelente idea de la carrera,
de los potenciales, pero también de los eventuales flojejas del magistrado candidato a un traslado. Luego, para los puestos más importantes, el Consejo procede a la escucha del magistrado candidato, que debe presentarse en persona, ser escuchado y por ello conocido. Estos procedimientos son controlados por los magistrados, puesto que los proyectos de nombramiento son difundidos con antelación y puede ser objeto de reclamación por parte de los candidatos no retenidos. Se trata, pues, de un procedimiento casi público y contradictorio. Los criterios de selección, diferentes por funciones, son conocidos de todos. 2 años de antigüedad como mínimo en un puesto antes de un nuevo trazado geográfico, de 3 a 5 años de duración de mandato para un puesto de jefe de jurisdicción, de 15 a 20 años de antigüedad para un avance al grado el más elevado. Control de la carrera, pero también el segundo papel, el clásico, diré, el guardián de la deontología. Se podría limitar el papel del Consejo al procedimiento disciplinario, pero no es el único. El procedimiento disciplinario no es muy diferente de los otros países y obedece a los estándares internacionales. El fundamento del derecho disciplinario reposa en el artículo 43 del Estatuto del Magistrado. Cito: cualquier falta por un magistrado al deber de su función, al honor, a la delicadeza o a la dignidad, constituye una falta disciplinaria. Cada formación disciplinaria se ve compuesta paritariamente por 8 magistrados y 8 no magistrados. Las diligencias judiciales se ejercen bien por el ministro de Justicia o bien a petición del presidente del Tribunal de Apelación, tras una investigación efectuada por un inspector de la Inspección de los Servicios Judiciales, tras lo cual se nombra a un ponente. El magistrado concernido dispone de la integralidad del expediente y comparece asistido por un abogado o por una persona de su elección. En principio, el juicio es público. Las sanciones pronunciadas se extienden entre el reproche con inscripción en el expediente, 10%, hasta la revocación, 10%, y la sanción más común es el desplazamiento de principio, 46%. Se ha podido decir que las sanciones son pronunciadas esencialmente por violación del honor, recordando que, cito, el honor es la importancia que se da al crédito, a la imagen de la institución que se representa, el respeto de las estructuras de vivir en común en una comunidad en la que cada uno asume por el bien común su parcela de autoridad, el respeto de sí, el respeto del otro, el respeto de la institución. Pero añadido a su papel disciplinario, hay para el Consejo la información sobre la deontología, porque el conjunto de las decisiones jurisdiccionales se han hecho público. Tras debates parlamentarios importantes sobre la transparencia y la responsabilidad de los magistrados, una ley ha previsto la elaboración y la difusión por el Consejo de un conjunto de obligaciones deontológicas de los magistrados, eligiendo esta metodología fundado en el conjunto y en el comentario razonado de las decisiones disciplinarias y no en la elaboración de un código de deontología que parecería demasiado severo y sin evolución. Este conjunto ordenado, según varias rúbricas que son comentados bajo la referencia de la independencia, la imparcialidad, la integridad, la legalidad,
la atención a las otras personas y la discreción y la reserva. Pero el respecto de las reglas deontológicas es en primer lugar el caso de los magistrados concernidos. Es por esto que esta diligencia de compilación y de publicación por el Consejo se inscribe en el marco más amplio del aprendizaje de la deontología con ocasión de la formación inicial del joven magistrado y luego de su consolidación por la formación continua o las entrevistas con sus superiores jerárquicos. Consciente del papel insustituible de la prevención, mejor que de la represión, el Consejo ha creado a principios de 2015 un colegio consultativo de deontología de la magistratura compuesto de antiguos magistrados unánimemente reconocidos, a los que se puede apelar directamente, sin formalidad y de manera anónima, sobre cualquier cuestión personal relativa a la deontología. Ahora, algunas observaciones para concluir. Quizás en la comodidad y en la quietud de esta sala de conferencias y ante esta asamblea prestigiosa, pudiéramos pensar que la cuestión de la independencia de la justicia y por ello del juez será pronto definitivamente resuelta, por lo menos en los regímenes democráticos. Pero no estoy muy seguro de ello, porque este combate continúa y es perpetual, por ejemplo, en mi país, la Francia. En Francia la inamovilidad del juez solamente tiene 2 siglos. Es la Constitución de 1799 que indicaba por primera vez que los jueces conservan sus funciones toda su vida. Desde entonces, esta garantía ha sido violada en cada cambio de régimen político, incluso en 1945, tras la liberación de Francia y la restauración del régimen republicano, con revocaciones masivas, llamada depuración. Otra particularidad, los magistrados de la Fiscalía, especialistas de la acusación, siguen sin ser inamovibles y continúan recibiendo las instrucciones del Ejecutivo, y todas las mayorías políticas han rechazado hasta la fecha el darles las mismas garantías estatutarias que a los magistrados jueces. Así, en 2007, un fiscal fue nombrado en un tribunal importante contra la opinión del Consejo Superior de la Magistratura para vigilar en él los expedientes penales susceptibles de interesar al presidente de la República. Las relaciones con el presidente de la República, que es el verdadero dueño del Ejecutivo en Francia, han podido ser conflictivas. Uno de ellos hizo presión en vano sobre el Consejo Superior de la Magistratura para el nombramiento de magistrados alegados suyos. Otro trató públicamente a los magistrados de reyesuelos, guisantes, y pidió sanciones con un magistrado tras un expediente criminal del que ni siquiera era responsable. El Parlamento también participa en ello. Hace algunos años, una comisión parlamentaria fue creada para buscar la responsabilidad de los magistrados en el tratamiento, instrucción y juicio de un importante caso criminal e hizo comparecer al juez de instrucción en un debate televisivo y difundido por los medios de comunicación. Esta situación ha conllevado excepcionalmente un comunicado del Consejo Superior de la Magistratura que recuerda que
puesto que el juez no autorizaría a volver a hacer la ley, los otros poderes deben abstenerse de fallar de nuevo una decisión jurisdiccional. Dicha decisión solamente puede ser juzgada de nuevo por vía de recurso. Para concluir, hay que recordar las dificultades y las polémicas en toda Europa cuando se trata de juzgar por infracciones financieras a los hombres políticos que oponen sin cesar su legitimidad adquirida con la elección a la mínima legitimidad de los jueces que solamente son nombrados. Señoras y señores, la justicia es representado a menudo como una mujer con ojos tapados, que tiene una balanza en equilibrio, o a veces como un ojo único que lo ve todo. Es la paradoja constitutiva de la identidad del juez y de las jurisdicciones. Ser neutro y alejado de cualquier vínculo, pero también ser consciente de todo y de cualquier cosa. Era casi el tema de mi presentación. Incluso si la justicia es una abstracción, es un ideal con raíces en el corazón de los hombres y es un elemento indispensable para unir el pacto social. Por ello, debe ser independiente, pues en democracia no hay otras modalidades de funcionamiento. Por ello, debe poder contar con jueces orgullosos de serlo e indiscutibles. Por ello, debe estar bajo la mirada atenta de los ciudadanos, en nombre de los cuales falla sus decisiones. Para darse cuenta que el papel y el lugar del juez evolucionan, pasando del papel de servidor del Estado y a veces como garante del orden establecido, al de protector de derechos del ciudadano, evocaré terminando dos citaciones. La primera, la del Código Iberoamericano de Ética Judicial, el suyo, adoptado en 2006, que recuerdo que la garantía de la independencia judicial debe permitir al ciudadano ser juzgado por motivos jurídicos para evitar el arbitrio y que así, pues hay que juzgar según el derecho y sin presión, sin compromiso político o partisano. Y también dos citaciones adoptadas en 2013 en Chile. La primera por la Corte Suprema, cito, reconociendo que su comportamiento en las graves acciones y faltas cometidas durante el régimen de 1973 ha constituido una abdicación de su papel judicial. Y también, en el mismo tiempo, por la Asociación de Magistrados de Chile, pidiendo perdón por haber faltado a su deber de garantía de los derechos fundamentales y la protección de víctimas cara a los abusos del Estado. Señoras y señores, para asegurar dicho funcionamiento armonioso, para esta cohesión entre los poderes públicos, los jueces y los ciudadanos, sabemos que el lugar y el papel del Consejo de la Magistratura es insustituible, pues siendo la interfaz entre todos es la llave de bóveda del sistema. Aquí en Lima celebramos los 20 años del Consejo Nacional de la Magistratura de Perú. 20 años es la edad de la plenitud del vigor. 20 años es la edad del principio de la sabiduría. Somos conscientes del papel y de los esfuerzos de este Consejo para la justicia de su país y por ello deseémosle un feliz aniversario.
Agradecemos la excelente exposición del doctor Jacques Nunes, que por lo que estoy revisando acá las preguntas, las interrogantes que han planteado los participantes, han motivado bastantes comentarios muy interesantes, pero que tenemos que condensarlos porque son demasiados. Pero todos giran en realidad en torno a la preocupación de cómo pueden existir algunos factores que podrían afectar la independencia del juez. Y la mayoría de participantes destacan básicamente 3 elementos, ¿no? Los participantes tienen preocupación sobre 3 aspectos que pueden interferir o perjudicar el tema de la independencia en el ejercicio de la función judicial, ¿no? Los 3 elementos sobre los cuales están pidiendo su opinión es: 1, la interferencia de los medios de comunicación, cómo puede afectar a la independencia judicial. Segundo, el tema de los procesos de ratificación que en el Perú se llevan a cabo cada 7 años para ver si el juez sigue en la carrera. Y por último, el hecho de que en el Perú no exista autonomía presupuestal para el desarrollo de las funciones, ¿no? para el Poder Judicial. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cómo estos 3 factores inciden en la independencia judicial? Primero, el tema de la ratificación. De los medios de prensa, ¿no? No existe en Francia. No existe, no es el Consejo. Hay solamente notación y evaluación. Un juez que no hace una falta disciplinaria va a quedarse en su puesto, pero es una falta disciplinaria de no trabajar, de no cumplir con sus obligaciones. Por eso se puede tener un control indirecto del Consejo de la Magistratura. Hay sanciones, por ejemplo, para no respetar los plazos razonables. Hay sanciones para no respetar las pautas del debido proceso. Pero en Francia, y pienso que es una estandarte del Consejo de Europa, en Europa, los magistrados son evaluados por otros magistrados. Yo vengo de Ecuador, por ejemplo. Los magistrados en Ecuador, los jueces son evaluados por personas que no son jueces, que son ingenieros o otra cosa. ¿Cómo evaluar un magistrado en su papel si no sea magistrado? ¿Cómo se puede? También hay la necesidad, pero es nuestro sistema, no es necesariamente el mejor. También es la misma cosa en materia disciplinaria. Hay la exigencia que en materia disciplinaria, en todos los países de Europa, los magistrados sean a menos presentes en el proceso disciplinario y sobre todo o aparecido o en la mayoría. Bueno, por eso no existe este sistema. El segundo, y terminaré con la prensa y los medios de comunicación. El segundo, los presupuestos. Sí. La justicia en Francia es una división del Estado, es decir, que no existe un poder jurisdiccional que tiene sus recursos propios, no existe. Es un ministerio de la justicia que maneja también los cárceles, que también maneja la educación la vigilada de los jóvenes, que maneja la construcción de tribunales, otra cosa. No existe de manera aparte, no se puede. Y los magistrados son como los agentes públicos, tienen sueldos y hay una reja jerárquica de la función pública, no existe una independencia material. La tercera cuestión me parece la más importante, porque
no hay solamente 3 poderes, hay 4 poderes, se dice. La prensa y los medios de comunicación. Pero también, vamos a hablar de pero también lo que quisiera exponer, mal seguramente, es que el dueño ha cambiado. El dueño de todo no es el Estado, es el ciudadano. Es el ciudadano. No se rinde cuenta al Estado, se rinden cuenta a los ciudadanos. Todo está hecho por los ciudadanos. La prensa es un problema, pero es como la lengua de Esopo, la mejor y la mala. Es decir, que sin una prensa libre no hay de libertad. Y la prensa debe, por ejemplo, las reglas, las pautas de un debido proceso es la publicidad. Antes el proceso disciplinario contra el magistral era secreto, ahora es público y se difunde la condenación sobre la página web. Es anónima, pero se difunde. La prensa normalmente es una buena cosa. La mala cosa es que hay leyes si la prensa hace un delito penal. Pero la historia es la expresión así indirecta de la prensa sobre la justicia. Pero eso es la formación y la capacitación del magistrado. Somos capacitados para resistir a las críticas, pero también a los demasiados elogios. Tenemos normalmente, cuando un magistrado es atacado por la prensa, él no responde, pero es su superior jerárquico que tiene el papel de responder, de hacer comunicado de prensa. Pero es difícil. Yo pienso cuando fue presidente de un tribunal de lo criminal, la Corte de Asís que juzga los crímenes conjurados, cada día había le compte rendu. Había un papel sobre lo que se pasaba en el tribunal. Era difícil soportarlo, pero estamos formados. La respuesta es la capacitación y la formación del magistrado. Y también un gran paraguas. Bueno, agradecemos la participación del doctor Jack Núñez y queremos aprovechar este momento justamente para darle un reconocimiento por su participación en nombre del presidente del Consejo y del Pleno del Consejo. Este es para usted, doctor. Muchas gracias. ¿Juárez?